Carmen Posadas visita por segunda vez la Feria del Libro de Badajoz y lo hace de la mano de Leonid Setnev, un joven pinche de cocina de 15 años que consiguió huir en la noche del 17 de julio de 1918, cuando un grupo de militares de la revolución bolchevique asesinó brutalmente a la familia imperial rusa, transformándolo en el único superviviente y testigo invisible de la tragedia. Pasados muchos años, el joven ya anciano decide contar su historia. Es en este punto donde comienza el relato que recrea los últimos años del Imperio ruso y el cambio de régimen. Carmen Posadas consigue sumergir a los lectores en un mundo de luces y sombras, lujo y miseria, palacios, desollinadores y princesas. Es una historia que se ha contado muchas veces. Yo creo que junto con el hundimiento del Titanic, la historia de Jack el Destripador, y estas son como las tres historias reales que más fascinación han causado en el siglo XX. Lo que pasa es que sobre la muerte de los zares en Siberia y el asesinato de toda la familia hay muchísimos mitos, muchas leyendas, y se tiende a olvidar cuál era la historia real. Y yo quería contar exactamente la historia real, lo que verdaderamente pasó. Bueno, yo me casé, mis padres vivieron en Rusia 4 años y yo me casé en Moscú, y entonces siempre había tenido como una asignatura pendiente con todo lo que tenía que ver con Rusia. Sabía que algún día iba a escribir. Lo que no sabía es que iba a contar esta historia, porque yo había leído mucho y me daba la impresión de que era una historia muy trillada. Y sin embargo, cuando empecé a leer dije, ahí va, pero qué cantidad de cosas desconocidas he encontrado, ¿no? Entonces ha sido muy emocionante. Bueno, son muchas, pero yo creo que, por ejemplo, la muerte de Rasputín, la versión que ha quedado para la historia es la que contó su asesino. Normalmente cuando un asesino cuenta cómo mata a alguien te lo crees, ¿no? En este caso se sabe ahora porque se han desclasificado papeles secretos de los servicios secretos británicos, que no pasó exactamente como dijo Yusupov. Sin embargo, la historia que él contó, la historia de Yusupov, era muy rocambolesca. Él contaba que había intentado envenenarlo y no se moría, luego le habían dado vino envenenado y tampoco se moría, le habían pegado 2 tiros y lo habían pegado con una cachiporra y por fin lo tiraron al Neva, todo eso, ¿no? Bueno, esa es la versión oficial. Ahora sabemos que no pasó exactamente así, pero bueno, no lo cuento porque es igual de rocambolesco o todavía más que lo que contó Yusupov. No, yo creo que sobre la muerte de los Romanov en concreto se sabe muy bien. En el año 94, una cosa así, encontraron los restos y entonces todas las fantasías que había habido sobre que Anastasia, ¿sabes? Toda la historia de la falsa Anastasia y todo eso quedó completamente disipada. Pero en el cuento, en el libro se cuenta cómo la falsa Anastasia, esta que había conseguido engañar a todo el mundo durante 60 años y que murió haciendo creer que ella era la gran duquesa Anastasia, por un pequeño error se acabó descubriendo una vez que aparecieron los restos, ¿no? Y entonces también es una historia muy rocambolesca ¿verdad? Y es real, por supuesto. Bueno, ahora estoy trabajando, estoy haciendo la promoción de esta novela que me tiene de un lado para otro, o sea que cuando termine este baile empezaré a pensar en una nueva. Bueno, yo creo que el que sabe escribir para niños y sabe retener la atención de un niño ya tiene mucho ganado para convertirse en un escritor de adultos. Porque los niños o los enganchas o no los enganchas y ellos no se andan con tonterías. O sea, si no te gusta el libro, lo tiran y se van a jugar con el balón o con la Nintendo, con lo que sea. Así que yo que tuve una escuela de escritura por internet, tenemos una especie de método que está basado precisamente en cómo se cuentan los cuentos a los niños, porque es una manera muy interesante de aprender a escribir. Sí, por otro lado también es muy bonito porque es entrar en contacto con los lectores. Escribir es una profesión muy solitaria. Yo siempre pienso que yo me veo como un náufrago que está escribiendo un mensaje en una botella, ¿no? Y lo tiras al mar y nunca sabe a quién va a llegar. Entonces de repente cuando te encuentras con el náufrago, el que le llegó la botella, dices, ay, bueno, ¿y qué te pareció? Y siempre es curioso porque lo que tú has escrito no siempre encaja con lo que leen los lectores, pero es que eso es lo importante, ¿no? Que cada uno haga su propia lectura y que tenga su propia versión.